Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sigo muy bien. ¿Cómo están? Me gusta estar aquí, porque además a mí lo que me gusta es que cuando tú presentas, me recordaste algo que me recordaste a Lion Clan con el primer día de la primavera, quedaron 40 horas. Y de ahí yo estaba pensando, mira lo que me está diciendo Andresito, porque Valle Inclán sobre 1920 fue aunque el término existía, el género literario esperpento lo inventa Valle Inclán en esa época. Y el esperpento no es más que algo grotesco, una mezcla de tragedia con algo de risa. Y yo creo que si algo define la situación totalitaria en la Cuba de hoy y la relación existente entre la fuerza de la nación, es un esperpento. Es algo realmente, mira, el el vacío que existe en todos nosotros. Tú decías un punto que es fundamental. No todo puede ser denuncia, tiene que haber análisis. Y si cabe, lo que no puede faltar es una única denuncia, y ese es el punto, que José Daniel Ferrer sigue preso. Michael Osorbo sigue preso. Luis Manuel Otero Alcántara sigue preso. Pero eso lo dejo ahí, son 1.100 presos políticos, eso es mentira. Somos un grupo gigantesco de excluidos de la vida cívica en nuestro país, porque tan preso está Luis Manuel Otero Alcántara como Mara Ruiz Urquiola, viviendo como puede en este país, intentando regresar al suyo, a ver a su madre, que vive sola, una señora de 70 y tantos años, que vive en una montaña y atiende una finca, y una hija enferma que quiere ir a verla. Entonces, esa es la prisión totalitaria. Exactamente. Y esa es de momento, ¿por qué digo? Es quizás el vacío que hay que llenar en todo análisis. Primero, lo importante que es denunciar, que es la situación de la vida de nuestros compatriotas. Eso es Dice lo por ahí primero. Raciel que las mujeres que protestaron el 11 de julio siguen presas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Cuando dije los 1.000 y pico, cuando dije todos, exactamente, muy bien traído, porque creo que hoy Cuba se mueve en tono de mujer, en tono Sí, de madre, en sí, tono de sí, indignada, en tono de activista, en tono de yo sí salgo a la calle a decir la verdad. Cuba hoy es más mujer que nunca. sí, Y tenemos sí. que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Hay ciertas organizaciones por ahí que tienen una junta directiva de 12 personas con solo 3 mujeres. O sea, Los que lo que tienen tienen. mujer. No, pero esta es una que se llama El Diálogo, una cosa así como Cuba Próxima, creo. Después podemos hablar de eso. Que Oh, por Dios cierto, mío. me tiene bloqueado a mí. Tú lo conoces, se me había Bueno, sí, olvidado. yo por Tú poco por poco caigo, caes, tú por poco caes. oye, por poco caigo en el Ah, sartén. y a lo mejor este es un dato que yo sé que es una de tus demandas constantes. Por la foto, voy a hablar por la foto, se aprecia que en la junta directiva hay 2 que rozan la mulatez. No ni, o sea, 2 y creo que un tercero que rozan la mulatez. Otra vez se reproducen en algo que quiere ser la cara de Cuba, se reproducen los mismos estereotipos. Porque la Cuba que es de verdad es la de San Isidro, eran esos muchachos, sácalo, y esos rostros son de Cuba. Sí. Ahí había mujeres, homosexuales, moreno, blanco, negro, ahí estaba Cuba, Todo el delante mundo. tuya. Todo el Ese mundo. grupo, esa masa, porque la política también es lo visual. O sea, tú véndeme una idea y en eso, desgraciadamente, el régimen, al tener todo un aparato de disposición comunicativa a su, de ellos, simplemente tienen el monopolio del discurso y tienen el monopolio de la narrativa. Y esto hay que analizarlo porque nosotros, los cubanos, en la situación de desespero político que estamos,
podemos irnos con la de trapo muy fácilmente. O sea, nos pueden volver a engañar. Y ese es el peligro que roza a ver, el cambio de fraude existe. La concepción a partir de la cual ciertas personas están revoloteando alrededor del tema no es correcta. Voy a la idea de para allá. El cambio fraude consiste en retirarle al ciudadano su capacidad cívica, su agencia de cambio, y que solo sean élites o grupos de interés lo que gestionen ese cambio. Es quizás un camino a la democracia, pudiera serlo. Una intervención armada también es un camino a la democracia. O sea, para que quede claro que hay que los espacios para conseguir algo no necesariamente son uno solo y no necesariamente son de rositas o de todo. A partir de un cambio de fraude se puede conseguir una democracia parcial. Ese es un peligro también de que nos podemos ir con la de trapo cuando a ti te restan esa agencia ciudadana. Porque, ¿por qué nos fuimos? ¿Nos fuimos o por qué nos echaron? Porque intentamos ser lo único que nace con nosotros, libres. Y cualquier persona que sea libertaria, cualquier persona que sepa lo que la libertad significa, cualquier persona que haya leído la Constitución de los Estados Unidos de América, bueno, la Declaración de Independencia dice que el hombre tiene esos tres derechos son inherentes: la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. O sea, ese punto no los pueden volver a quitar. Entonces hay que estar alerta para ver qué tipo de sacrificios estamos dispuestos a hacer. Ahora, Jorge, vamos a ir organizando esto para facilitar la comprensión. Es decir, nosotros tuvimos un periodo largo de silencio aparente, porque desde el mismo día que entró Fidel, llegó fusilando gente. En Cuba siempre hubo gente que luchó y la mayoría del pueblo o no se enteraba o fingía no enterarse. Hay de todo. Ok. Poco a poco esas fuerzas van menguando porque el poder era absoluto. No hubo la menor ayuda de ningún lugar. Nuestros amigos naturales, nos abandonaron asquerosamente y se confabularon con el régimen, pero apostándose hasta los calzoncillos contra nosotros, porque el odio que nos tienen es terrible. Y mientras nosotros pensábamos, Jorge, que en la medida que los Jorge y los Andrés, o mejor dicho, los Mascanosa y los no sé qué, gente que vino antes que nosotros, se escapaban y triunfaban en tierra de libertad, se iba abriendo una esperanza porque se iba abriendo un prestigio, un seguimiento. Y es verdad que Mascanosa y algunos lograron eso, pero lo que se abrió también fue la caja de Pandora del odio y la envidia hacia lo que representamos nosotros, llegando aquí con una mano atrás y otra adelante y echando para adelante y algunos haciéndose ricos. Tú y yo estamos escachados, pero por lo menos sobrevivimos y no estamos como en Cuba, y lo que para nosotros estar escachados es ministro en Cuba, y cuidado. Buró político. Exacto. Entonces, ese orgullo que nosotros pensamos que iba a ser una tarjeta de presentación fue nuestra sentencia de muerte, porque nos odian terriblemente. Sí, y la gente dice, los demócratas, porque los republicanos, aquí no nos quiere nadie. No porque no quieren que estemos aquí, sino porque somos un ejemplo incómodo. Aquí lo que conviene a mucha gente es el extranjero que llega y viene a pedir, para poderlo manipular y decirle lo que tiene que votar. Ese cubano rebencudo que dice, el coño de tu madre, eso no cuadra. Eso no cuadra, porque lo que quieren es zombies, gente que no pueda hablar, que no pueda decidir. Es decir, que donde pensábamos que teníamos la admiración, y si bien hay segmentos del pueblo americano que nos ama hasta el idilio, ok, los poderes fácticos no nos quieren, señores, no nos engañemos más. No nos quieren, porque si no, este juego se hubiera acabado hace rato. Espérate,
estoy terminando ahora, fíjate. Entonces, vino todo ese periodo árido donde, salvo una que otra expresión, no pasó nada. De pronto que derechos humanos, que lo otro, y empieza la oposición con un gráfico sinusoidal, ¿no? Ra, ra. Pero de pronto yo coincido contigo. La oposición tradicional, por llamarla de alguna manera, como que meten preso a José Daniel porque Guajiro estaba plantado y había que meterlo preso para el carajo. Los demás están en low profile, por lo menos como yo lo percibo, con todo el respeto y cariño, ¿eh? Están en low profile, muchos están fuera porque los sacaron. Y entonces el espacio, Jorge, lo empiezan a llenar, como dices tú, sí, muchachos, artistas, pero sobre todo las madres. Hay un montón de Amalias, de Marianas, de Américas. Hay un montón de mujeres cantando jugadas, pero con tremendo swing, con su cara y con un celular. Adelante. No, no, no. Lo que te quería, a ver, vamos por parte, vamos por parte. O sea, sobre los poderes, yo tengo mi teoría sobre lo que pasó en Cuba, que tiene mucho que ver con el aspecto histórico, ¿no? Ciertos pactos que hay, cierta protección de la frontera sur, cierta yo te doy que tú me das, no me quites y resolvemos. Al principio de la conversación, y me gusta que vayamos por aquí, al principio de la conversación te dije que te hablaba lo de la composición étnica por una razón que te iba a decir. Y yo creo que particularmente hay tres vías. O sea, yo desconfío, y en esto todos los espectros políticos coinciden en el caso cubano y te hacen perder la perspectiva del más grande de todos. Todo el mundo dice que las vías para la democracia son una rebelión o diálogo y que no hay más. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Ok? Eso, hay una tercera vía, que es la vía del activismo cívico ciudadano, que es lo que llevó a tumbar dictaduras en el Oriente, lo que coadyuvó a que Polonia, Checoslovaquia y Hungría sean hoy países democráticos. No fue una guerra y no fue un diálogo con nadie. Fue la acción cívica y la coyuntura. El totalitarismo cubano ha sabido sortear las coyunturas, porque como nadie es experto en mirar a lo que le pasa al otro para que no le pase a él. Y las ha sorteado con bastante decencia. Pero sigo diciendo que los que más objetivos, los únicos que han movido a la dictadura han sido las acciones cívicas ciudadanas, los activistas cívicos ciudadanos, los ambientalistas que lograron una ley de protección, los animalistas que lograron una ley de protección animal, ciertos activistas LGTB+ que han logrado que ciertas realidades de discriminaciones salgan a flote. Ellos, fíjense, estrategias no políticas son las que han logrado que la dictadura ceda en algunas cosas. Me decía Hilda Landrove, con la que conversé hace poco, que esta reflexión le parecía interesante y que tengamos el ojo puesto en aquel tipo de organización que no obedece a una coyuntura. O sea, una organización política hoy que surge en Miami para tumbar a la dictadura obedece a la circunstancia de que hay una dictadura. El activista cívico-social no necesita de un espacio social. Trabaja en dictadura, trabaja en democracia. Y me decía Hilda, quien sobrevive ese puente es un líder natural de la nación cubana. Entonces, yo dije, coño, déjame
aplicar esto porque me pareció interesante a todo lo demás. Y me puse a ver un espectro de líderes a quien yo quisiera, quién va a perdurar. El que perdure de totalitarismo a democracia, ese obedece a la primera razón. Es diálogo, cambio fraude y compensadera. O sea, que se arregle un grupo de cosas. Mira, vamos a poner 2 partidos más, pero aquí el que va a salir, ¿entiendes? Nos vamos a alternar. Entonces están las fuerzas de ustedes, que son los Castro X, y están las fuerzas de ustedes, que son los Castro López Calleja X. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Vamos a hacer el Partido Revolucionario Cubano, Partido Comunista, Partido Revolucionario Cubano. Hacemos elecciones, pam, pam, más libertad, apertura económica, tal. Que ese es un camino a una democracia secuestrada. El diálogo es un camino, que quede claro, los que intentan, los que le mandan cartas, como esa cosa que ha nacido nueva de frente, que el presidente es Julio Antonio Fernández Estrada y tiene también una presidenta, que es Elena Larrinaga, que yo creo que Elena Larrinaga no puede tener más cargo, porque ha pasado por todas las organizaciones, por todos los activismos y por todo. O sea, yo creo que ya es un momento de descansar. Pero bueno, esta organización escribe una carta al gobierno cubano donde se ofrece, ¿me entiendes? Para contribuir a no sé qué, ayudarlo al gobierno cubano. Este espacio puede llevar a democracia secuestrada, pero no creo que se merezca el ciudadano cubano. No se la merecen las madres cubanas, no se lo merece ni uno de los que salió el 11 de julio, no se lo merece Omara, Anameli, Carlos, todos, Carlita, los desterrados, no se lo merecen. Entonces es un cuidado que tenemos que tener. Es un cuidado que tenemos que tener. Ahora, Algo pasó, sí. espérate, porque voy a lo que tú decías. Algo pasó, porque se está conversando. Recuérdate, visitas de representantes que le dan la mano a Díaz-Canel. El que le da la mano a Díaz-Canel, que quede claro, unas manos manchadas de sangre regresan tan manchadas como las de él. Ojo, están hablando con una persona que llamó en televisión nacional al pueblo a pegarle a su propio pueblo. Estamos hablando de una persona que no tiene escrúpulos y que repitió después en una conferencia de prensa que lo volvería a hacer. O sea, estamos hablando de alguien que no tiene ningún tipo de escrúpulo para llamar a la gente a pelear. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, un caretabla. Hizo en una entrevista hace poquito que en Cuba nadie salió con uniforme ni palo el 11 de julio a darle a nadie. Te puedo mandar el link, porque esto es 100% así. Bien, más allá de eso, es una democracia secuestrada. Y algo pasó porque se estaba conversando el rumor de que se había lanzado el rumor de que embajadas europeas estaban analizando los presos que podían recibir. Se rumoró, lo puso 14 y medio, y también algo de que las embajadas europeas en La Habana habían preparado ciertos documentos para ciertos presos. Entonces que había países que lo iban a eso. Y de pronto, esta administración, contrario a todo supuesto, a cualquier análisis político, continúa en la lista de países sponsor del terrorismo. Y ahí me saltó también algo. En esas conversaciones, algo pasó. Y quizás lo único que se me ocurre, de verdad, es que la exigencia de la administración que ha insistido en la liberación de los presos políticos, quiero pensar que fue de tal fortaleza que Cuba se negó a decir, bueno, vamos a saltarlos a todos, menos a entre los cuales probablemente estuviera José Daniel Ferrer, entre los no excluibles, y que la administración le dijo a todos o nada. Porque no veo yo otra razón política detrás de que algo que se caía de la mata como era quitar a Cuba de la lista de países terroristas, que yo creo que tiene que estar, y tiene que estar de forma permanente, porque el terror que se ejerce contra los activistas hoy en la isla,
de que parece un califato. Parece un califato. Nunca ha sido más pedestre, nunca se ha regresado más a la época del piso de tierra y el bohío que ahora. Cuba hoy está más cerca del siglo XVIII que del XX. Vamos a ponerlo ahí atrás. Las relaciones de intercambio. Y desgraciadamente, para terminar ya con el análisis, reproducimos han sabido trabajar la nostalgia de la mierda. Y los cubanos. La coprofilia. El dolor de nosotros es tan grande y la necesidad del abrazo ciudadano es tan gigante que corremos el riesgo de irnos con la de trapo. Corremos el riesgo de equivocarnos en un momento tan puntual. Dos cositas. Una, yo lo he dicho muchas veces, hay personas muy dignas que han hecho lo que ninguno de nosotros dos hizo o lo que casi ninguno de los que estamos viendo esta directa hizo, que estuvieron en celdas tapiadas. Y sin embargo, en este momento se han ablandado. No estoy hablando de los que quieren negociar, no. Y se han ablandado, ¿por qué? Porque ven que la vida se les escapa y quieren una Cuba. Y ya empiezan a decir, dame una Cuba cualquiera, pero dame una Cuba que me voy, porque me estoy yendo. Yo no estoy de acuerdo con estas personas, pero comprendo y siento una gran, ¿cómo puedo decirlo sin parecer desdeñoso? Porque dista de mí. Esa gente tuvo los timbales que yo no tuve. Y siento una gran, no lástima, sino una gran simpatía y una gran pena por ese drama que enfrentan, que por un lado está el derecho irredimible a la libertad, las ansias de libertad que están más que probadas por sus años de militancia, no uno ni dos, y que todavía están listos para lo que sea, van a cualquier reunión. Y por otro lado está ese deseo de por última vez ver el terruño antes de morirse. Los que no lo sentimos, yo creo que debemos comprenderlo, aunque no compartamos este punto. Es peligrosísimo porque nos lleva al fracaso, como tú dices. Otra vez nos vuelven a joder. Pero hay que entenderlos, porque en la medida que los entendamos, hablo de los legítimos, no de los descarados, en la medida en que los entendamos y los comprendamos, ellos nos van a entender a nosotros. Y quién sabe si a última hora se llenan de nuevo de coraje y dicen, you know what, fuck it. Y pa'l carajo, porque estos viejos de que yo hablo tienen unos huevos así. Y tú no sabes para dónde puedan coger, porque se la han jugado toda la vida. Estoy hablando de gente que ha entrado, que ha salido. No estoy hablando de tonterías. Ahora, ¿de quién estás hablando? Por ahí me decía Loy que no es así, que los demócratas, pero que los republicanos no. Yo te voy a recordar, Loy, que Mascanosa, que no es que no se equivoque, Mascanosa se equivocó como todos nos equivocamos, pero Mascanosa tuvo un encontronazo fortísimo con Bob Dole y le dijo, usted me tiene que respetar a mí, coño, o le convierto el día en noche. Y después cuando colgó, dije que se cree come mierda este. Y fue ahí donde él abrió un poquito hacia Clinton. No olvidemos esto, que Mascanosa dijo, yo voy a votar y voy a apoyar al que más me prometa contra la Junta. Él no dijo la palabra la Junta, bueno, contra el régimen, ok, qué sé yo. Que después Clinton viró, ok, no, señores, los hombres van juzgados en su momento, no 30 años después. Entonces, y repito, generalmente son los demócratas los que se confabulan con el régimen. Es correcto, es verdad. Pero también ha habido gente nuestra en la comida. Miren ahora que hay 3 demócratas y 2 republicanos de Kansas pidiendo que levanten el embargo. No nos vamos con la pelota de trapo de que es un solo partido. Ahora, lo que Loyi puede estar diciendo es que el pueblo americano no nos odia. Eso yo lo doy por descontado, Loyi, ya te lo dije, que no estoy hablando del pueblo. Fíjate las palabras mías. Los estamentos de esta gran nación
que son los mismos que nos meten en guerra por gusto, que son los mismos que hacen 20 barbaridades, no le convenimos porque llegamos a tener demasiado poder. Y la prueba de que no nos quieren fuerte es como dan el dinero de los grants. Voy a poner el ejemplo por enésima vez, Loy, y me vas a decir, te hago el muñeco, carajo. Ok. Te voy a poner el ejemplo de los grants, Loy. Jorge y yo tenemos dos organizaciones y más o menos nos llevamos, pero queremos ser protagonistas los dos, pero más o menos nos llevamos. Si Estados Unidos, los estamentos, nos empujan y me dicen a mí, oye, el bar yo se lo doy a Jorge, tú tienes que seguir lo que diga Jorge o te mantienes tú solo y te jodiste. Lo más probable es que un 90% yo haga lo que, o al revés. Pero tú sabes lo que hacen, Loy. Y esto me lo has oído 20 veces, no me haga el muñeco. Le dan $20, no 1,000, 3,000 ni 1,000,000, le dan $20, una mascada a Jorge y le dicen, cuidado con el negro ese que es de G2. Después me llaman a mí y me dan 15, fíjate, para sembrar la... Ten cuidado con el campo ese, que ese campo es de G2. Y así nos tienen divididos para no tener que hablar con nosotros. Y cuando llega el momento que los opositores le dicen, coño, pero ¿por qué no hablan conmigo? Fíjate lo que dijo Obama, no, que ustedes están muy divididos, aquí hace falta una solución a la birmana y Cuba que vola y yo voy para tocarle el culo a Raúl. Y lo quería hasta abrazar y todo, no sé de dónde vino, por Dios, no quiero calumniar a nadie, pero... Y Raúl dijo, no, a mí los negros no me gusta, echa para allá el brazo ese, porque ya tú sabes cómo es la vaina en tierra criolla. Entonces, a eso yo me refiero, Loy. Si aquí hubiera habido deseo de ayudarnos, hace rato que esa dictadura no estaría ahí. No tiene excusa posible y razonable lo que está ocurriendo. Y sí, repito, generalmente los demócratas van mucho más lejos en su complicidad, pero hay gente nuestra en la comida y otros hipócritas nuestros que bla, 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 vienen a Versalles, se comen el pastelito y después allí, claro, no van a votar en contra porque este es un país libre todavía y se sabe. Ay, tuvo un accidente, no puedo ir a votar para joder la votación y que no pase la ley. Vamos, caballero, que ninguno de nosotros nació ayer. Lo que hay que ser descarnado y criticarlo todos. Y de hecho, a nuestro país se beneficia cuando los ciudadanos no están con pastillitas de azúcar candy. Adelante, Jorge. Vamos por parte. Durante mucho tiempo, un año más o menos, yo trabajé con los periódicos de la calle 8. Hace 10 años había aquí en Miami varios periódicos que se repartían gratuitos en la calle 8. Y yo trabajaba para ellos, escribía, que es lo que escribía. Y conocí a algo que se llamaba, yo creo que ya no existen, han muerto mucho, que era la Peña del Versalles. Eran los viejitos del Versalles. Ahí estaba Cala, que era de la Brigada 2506, Calixto Campos Corona, sindicalista cubano de la Cubanaleco, Cuban Electric Company, era el del club del Cubanaleco aquí en Miami, había sido un santiaguero espectacular, súper simpático, que había entrado y salido de Cuba 7, 8, 9, 10 veces. Luchadores del 13 de marzo universitario, Carlos Muñoz Fontanil, bueno, y dentro de todos ellos tuve el privilegio de conocer y conversar mucho con Luis Conte Agüero. Y Conte siempre decía algo, nosotros somos la generación que regresaba. Ese era el dolor. Esa generación no vino a exiliarse. Esa generación vino de forma temporal a regresar. Y de 3 meses en 3 meses, en 3 meses regresamos y vino la primera gran traición que fue a la Brigada 2506. Y la primera gran traición fue que este país, en el tiempo en que tardó en comprender la maldad de Castro el Mayor, nos costó a los cubanos por
por un promedio bastante conservador, 5.000 fusilamientos. El tiempo en que se demoraron en entender quién era ese ser que nos sometió durante tanto tiempo y aún persiste. Ese gap costó 5.000 fusilamientos que no fueron condenados. Que no fueron condenados. Y creo, y lo digo desde mi posición de ciudadano de los Estados Unidos de América, que se subestima al totalitarismo. Lo subestimó la CIA, lo ha subestimado el FBI, lo ha subestimado las agencias de inteligencia. Ana María Belén Montes, esta traidora asquerosa. Señores, llegó a ser la jefa del departamento de Cuba, la espía la que más sabía en Estados Unidos de Cuba. Supuestamente para todos los organismos de inteligencia era una espía de ese régimen. Y hubo pala. Yo me voy a morir con la certeza de que hubo pala. Bueno, a ella la ayudaron, y no hablo de Rita, la que está en Suecia. Los estamentos querían ese planteamiento que hizo ella. Cuba no es un peligro para los intereses vitales de Estados Unidos. Colin Powell quería oír eso y por eso le dieron pala a Ana Belén. Ahí hay complicidad. Acuérdate que un día va a salir. A lo mejor antes que nos vayamos de este mundo, a ella la ayudaron. Hubo ayuda para que entrara y es como cuando yo te digo, Jorge, escríbeme esta carta para responderte. Eso fue lo que pasó. Bueno, en una democracia, a ver, si yo tuviera poder político al cual no aspiro para nada, ni yo tampoco. Para que quede claro, yo me muero probablemente en Miami. Probablemente en Miami. Bueno, puede ser en un avión, no, nadie sabe. Pero no va a ser en La Habana. Es lo que quiero que es. Pero yo, como ciudadano cubano, pediría al gobierno de la Cuba Democrática que solicitara una orden de extradición de esa mujer y la condenara por el asesinato de 4 ciudadanos cubanos en pleno vuelo. ¿Eran tan americanos como cubanos? Porque ella es la responsable, la que transmitió la información, ayudada por esta red avispa, de lo que iba a pasar con Hermanos al Rescate. Entonces, sobre las manitos blancas de Ana Belén Montes, también está la sangre de esos 4 compatriotas y debería responder por eso. En el juicio salió, ella ya cumplió en los Estados Unidos, ¿vale? O sea, bueno, está en libertad condicional. Le queda un tiempo para probar que es buena persona, que se ha rehabilitado. Le queda eso. Pero ha cumplido con los Estados Unidos, ¿vale? Como ciudadano americano, yo respeto la separación de poder y la justicia entiende que ella debe estar libre. Me cargo. Pero como ciudadano cubano todavía no ha cumplido. No, con nosotros no. Con nosotros no ha cumplido. Y que un tribunal libre la juzgue. Como tiene que juzgar a los repartidores. Es que me da una gracia. El totalitarismo es cómico al final. Tiene 5 tipos. Gasta una cantidad de dinero para que esos 5 tipos salgan de la cárcel. En Cuba ahí, las campañas, no sé qué, inventan. Y un reconocido. Y si yo te dijera a ti que la historia del semen de Gerardo es una historia que puede salir en cualquier momento. Las personas que te voy a decir más. Según la información que tengo la información, la tengo confirmada, pero tengo que trabajar un poquito más. Personas residentes en Miami en aquella época fueron los encargados de transportar el semen patriótico. Esto no es mentira, señores. Suena a bola. A través de Panamá, y ahí también hubo complicidad. Porque las leyes de Estados Unidos prohíben sacar material genético del país. Y ahí hubo complicidad. Otro dato. Pero bueno, voy rápido. Los demócratas y tal, bueno, yo creo que ha coincidido con el espacio y la necesidad de los poderes fácticos. Creo que ha coincidido, porque también varias de las medidas más duras
que han socavado a la dictadura la han firmado demócratas. Hans Burton y por supuesto el embargo. O sea, que yo creo que lo que pasa es que ha coincidido. Oye, mira, ahora ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá. ¿Qué es eso? La presión. Son juegos de poder, son lobbies económicos. Señores, es el varo, es el dinero lo que mueve. Y si en medio de una presidencia X necesitamos algo, esa presidencia X lo va a hacer. Lo va a hacer. Y sobre lo que tú decías de los gran y tal. Yo recuerdo siempre en algo que se hizo en Miami, no me acuerdo, también fue hace 8 o 9 años, el Coco Fariña se sentó con una persona que los cubanos deberíamos hablar todos los días de ella, que es Carlos Alberto Montaner. Que hablamos mucho de Martí, no buscamos un pensamiento liberal contemporáneo, un tipo con un conocimiento de la historia de Cuba impresionante y capaz de analizar, mucho mejor que yo, pero de calle, los problemas, con una lucidez política increíble. No nos estudiamos a nosotros mismos. O sea, se sentó, estaban el Coco y Carlos Alberto, y el Coco le dice, el problema de la división es que es el dinero. Y Carlos Alberto intentaba callarlo porque es un tema al cual, y parece que el Coco se había enterado de un 15 para ti, 15 para mí. ¿Sabes? El Coco estaba cabrón. Y le dije, el problema es el dinero y la división. Y yo creo que ha tenido que ver, más allá de los dineros y la división, dinero siempre va a generar división. Ha tenido que ver con dos incapacidades que tenemos nosotros, los cubanos. Primero, decidir algo en lo que estamos de acuerdo. Mínimo común múltiplo. Una cosa. Y lo segundo es que no hemos sabido, cuando yo hablo tanto de leer a Carlos Alberto, de conocer a las figuras que nos han representado, tengo que hablar también de mi tocayo, de Jorge Mascanosa. No hemos sabido entender lo que él entendió desde la primera. Si somos ciudadanos de este país, como ciudadanos, nuestro voto tiene un valor, tiene un dinero, no es un cheque en blanco. No es yo voy a venir aquí a trabajar porque señores, Trump se ocupó más de nosotros a partir del final de del final de su segundo año, cuando los votos de nosotros lo necesitaba. Trump no estuvo con la causa cubana desde el primer momento. Recuérdense, no lo critico, yo lo hubiera hecho también como presidente de cualquier lugar. Yo busco mis votos donde estén. Claro. Pero no idealicemos espacios, no idealicemos simpatías, porque un político no tiene simpatía, solamente tiene simpatía por una cosa, que es el poder. Una organización política existe para adquirir el poder, no existe para otra cosa. Correcto. Cualquier cosa que se identifique como organización política tiene un solo objetivo, que es conseguir el poder. Por ejemplo, esa gente de que te hablo, de frente, que es una concertación donde la persona que lo preside defiende o ha defendido hasta hace muy poco un concepto ahí que es falaz desde el primer momento, que es el Estado Socialista de Derecho. Tócate los huevos. Estado Socialista de Derecho. Socialismo, derecho, Estado, son palabras que de alguna manera juntas no funcionan. Pero bueno, entonces el presidente de frente de esta organización política, evidentemente estamos hablando de que Elena Larrinaga y Julio Antonio Fernández Estrada, que son los presidentes, están dispuestos a irse a Cuba y ocuparse de aquello. Una organización política solo entiende de un objetivo, señores: conquistar el poder. Y para eso es capaz de bajarse no los calzoncillos, no los pantalones, la piel. El poder siempre es ceder a quien realmente lo tiene, que son esos poderes financieros, esos poderes estructurales, donde están los grandes lobbies. Los demócratas introdujeron el bill del embargo, creación de narrativas. Estamos en medio de una conversación
estamos presionándonos mutuamente. Vinieron los guardafronteras, le cortaron por la mitad el programa, pero vinieron. Ahí se permitió lo de los peloteros. Pues claro, para caerle a palo y darle una tranca, que aquello no tuvo nombre, pero se permitió. Entonces, ¿qué se está conversando? No lo sabemos porque la opacidad sobre todo lo que rodea al tema Cuba-Estados Unidos es extrema y eso tampoco responde a los valores de este país. A mí el otro día hablando con alguien, con una opositora, este punto de la complicidad es importante. Me alegra que lo traiga porque conversando precisamente con Omar Ruiz Urquiola, ella me decía, lo que pasó con Omar en el último viaje es algo extrañísimo. O sea, parece que alguien se equivocó, la deja entrar y ya dentro de ese espacio viene alguien y la saca. Ya está en frontera, o sea, entra al país sin visa. Yo dejo. El punto es, ¿qué es lo que ha defendido siempre Anameli Ramos? O sea, los Estados Unidos no pueden ser la frontera de Cuba. O sea, ¿dónde está la frontera de Cuba? ¿Ahí a las 11 millas de las aguas territoriales o en el aeropuerto de Miami? O sea, cuando tú, ciudadano cubano, dices, voy a regresar a mi país y que sean las autoridades de inmigración las que te digan, no, usted no puede entrar a Cuba. No las autoridades de inmigración del MININ, TSA. Usted no puede pasar por aquí. No, que usted no puede pasar. Cuba no la recibe. Le doy gracias a los Estados Unidos por sostener a esos emigrados y darle la oportunidad de estar aquí, trabajar y existir como individuos, con los mismos derechos de todos nosotros. Claro. A Estados Unidos hay que darle las gracias por encima, por la generosidad que ha tenido con los cubanos. Por la generosidad que ha tenido con los cubanos. No ha contribuido mucho a la unión, pero nos acepta. Aceptó 300,000 personas en el último gran envío de la Junta. Pues ellos funcionan como correo, un envío de 300,000 cristianos que se vaya a la isla completa, A ver si no queda nadie y los que regresen arman una cosa mejor. Y volviendo a lo que tú decías, la primera generación era una generación que regresaba y la generación más reciente, sobre todo la de los verdaderos activistas expulsados, gente que le han dicho te vas en 30 días, que le facilitan todo, pero se van, esa también regresa. Pero esa es lista, esa lee, esa sabe y esa es la más activa contra el cambio de fraude en las redes sociales. Porque esa sabe a la Cuba que no quiere regresar. Porque tú y yo no sabemos ni un carajo de Cuba. Tú y yo caemos a Cuba y somos Yuma. ¿Entiendes? Somos Yuma. No nos ven igual y no tenemos los códigos para relacionarnos con ellos. ¿Sabes? No los tenemos ya. No olemos igual. Tampoco. Y llegamos ahí y notamos un olor diferente. Lezama decía el fétido olor de la mañana de La Habana. O sea, y en ese sentido, Andresito, yo tengo mucha esperanza, de verdad, que si hay un camino, ya sea a través del activismo, que es por el que yo abogo, si hay un cambio sincero en Cuba, creo que hay una generación que contribuyó a ese cambio, que sufrió por ese cambio y que es capaz de regresar. Y ahí se hermana el exilio histórico con el nuevo exilio cubano, en esa voluntad de regresar. ¿Sabes qué? Si a mí un luchador por la libertad de Cuba, que en los años 60 entró, salió, que creó la conciencia del exilio, decide que su último año lo quiere pasar en Cuba, pues para mí, chapo, te lo ganaste. Eres incluso hasta más sincero que yo. Porque a lo mejor hay mucha gente que no regresa con mucho dolor, pero que se muere por regresar. Y que tenga la valentía de haber luchado 90 años
Conte-Agüero va a cumplir 100 años el año que viene. 100. Estamos hablando de, cuando ustedes vean las cifras de 63 años, te suena así, 63 años es una vida. Miren las caras del exilio histórico. Y Andresito, si a mí Conte-Agüero me dice, no, yo lo siento, pero quiero morir en Cuba, coño, tú lo has dado todo por Cuba. A ti nadie te puede tachar de nada. A ti nadie te puede tachar de nada. Calixto Campos Corona entró y salió, Cala entró y salió, y después se sacrificó en el Army de los Estados Unidos. O sea, es una generación que quería cambios y que iba a por los cambios, sin hablar mucho. Sí, sin hablar mucho. Si quieren regresar a Cuba a vivirlo, coño, pues mira, Puente de Plata, pero no como enemigo, sino como ejemplo. Como ejemplo. Ahora, no la tengo cogida con Loyi hoy, ¿eh? Fíjate que a veces yo la dejo, pero bueno, hoy está planteando. Dice que no le demos la culpa a otro. No. Si algo tiene este programa, es que no le da la culpa a nadie más que al que la tiene en cada momento. Entonces aquí se critica a Estados Unidos, se critica a la Junta de La Habana, se critica a la Junta de aquí, se critica a Italia, se critica a España y se elogia a quien se debe elogiar. Loyi, y aquí, mira que yo me paso la vida fajado con Martín Sabater, pero hay una cosa en la que él tiene razón. Loyi, sácame un país que se haya liberado solo, sin ayuda de nadie. Good luck with that. Los cubanos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, es verdad, tenemos que unirnos más. Bueno, pero tú no tienes idea, Loyi, y un día podemos sentarnos y te hago cuento, y Jorge también sabe los esfuerzos que se hacen aquí. No John, no Taquilla, no Yamal. Allá, los que dan el varo, los esfuerzos que hacen para dividirnos, las intrigas que crean, las mentiras que cuentan. Y muchas de esas organizaciones que dan el dinero están penetradas o por la ex-KGB en su momento o por el G2 cubano. Yo conozco uno de la NET, que no voy a decir nombre porque me pueden citar por difamación, pero yo te aseguro que lo mandaron, lo clavaron aquí. O lo cogieron clavado y lo chantajearon. Esa es la otra, una de las dos. Con todo su derecho, ¿eh? A clavar, quiero decir, no a trabajar para el régimen. Entonces, el problema es que hay cosas que no sabemos. Y cuando uno se pone a hacer un programa, desgraciadamente muchas veces tiene que dejarse cantar el strike. Y me muerdo la lengua porque empezar a discutir para ganar la discusión echa para adelante a medio mundo y yo no voy a hacer eso. Primero, porque más nunca puedo hacer un programa. La gente no te llama, no te pone la buena, no te dice noticias. Pero segunda, porque mi vanidad de viejo de mierda no vale la vida de un ser humano. No vale ni siquiera la tranquilidad de un ser humano que confiando en mí se abre y me dice determinadas cosas. Claro. Y cuando hablo de que no vale la vida de un ser humano, no hablo solo de gente que está en Cuba, hablo de gente que está aquí porque como tú sabes, Loyi, en Estados Unidos hay presos políticos y si no que los pregunten a los del 6 de enero y van a por 1000 más. Así que no creemos que estamos en la panacea de la libertad, que poco a poco nos la están quitando. Pero ese es otro tema, es otro programa, no nos vamos a desviar ahora. Pero sí, tiene razón en una cosa, Loyi, tenemos que unirnos más, tenemos que luchar. Correcto, pero ningún país se ha liberado solito. Siempre ha habido la ayuda de los poderes fácticos, que en el caso nuestro, por karma o por razones que escapan a mi análisis, yo no soy sabio, soy solamente un emigrado parejero, hay una condena a nosotros y no le da la gana de ayudarnos a nadie, ni a la comunidad europea, ni a los estamentos americanos, ni a los países latinoamericanos. Y cada vez que sale uno solidario con Cuba, se lo bailan, se muere de cáncer. Coño, qué casualidad.
o lo cogen en un escándalo con una niña chiquita. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ok, Jorge. Voy rápido a decirle una cosa a Loy. Mira, muchas veces yo digo por ahí que yo valgo más por lo que callo que por lo que digo, lo cual es verdad. Muchas veces hay que callar ciertas cosas y ciertas fuentes porque uno tiene que proteger no solo a la fuente, sino a uno mismo. O sea, yo te puedo poner ejemplos de precisamente del estímulo que puede haber a la división entre personas. O sea, de chismes que nacen, de lo que decía un poquito Andresito, 15 para ti, 20 para ti, y quién sabe nada. Cuba es una presa apetecible. Cuba está hecha mierda, porque está hecha mierda. Pero Cuba es una presa muy apetecible. Cuba tiene una posición geográfica envidiable. Ustedes se imaginan, el totalitarismo, en su afán megalómano, propició durante un tiempo una educación de alto estándar. Los ingenieros cubanos son buenos, los programadores cubanos son codiciados. Yo conozco programadores aquí muy bien colocados, muy bien colocados. Ustedes se imaginan en una Cuba libre, en una Cuba democrática, esa zona inventada por el castrismo del Mariel, con warehouse, con centros tecnológicos, a 90 millas de los Estados Unidos. O sea, Apple no tiene que hacer los teléfonos en China. Los puede hacer en Guanajay, en el Mariel, en Jaimanita. Lo puede hacer al lado y distribuirlo para todo el mundo con mucha más facilidad que traerlo desde China. Entonces, el potencial que tiene Cuba la convierte en un pastelito. Y lo que pasa es que todo el mundo siempre ha querido su trozo de pastel. Es más grande para quien dé más. El pastel ahora mismo está desmerengado, pero sigue siendo un pastelito. Sigue siendo un pastel. Cuba no es... Cuba tiene recursos. Está bendecida para una agricultura organizada y moderna. Señores, en Europa hay pueblecitos de mierda que están en montaña, que crean terrazas y alimentan regiones enteras. Un país del trópico como Cuba, una isla bendecida por los aires, por todo. O sea, es un pastelito. Y mientras más se va desmoronando el totalitarismo, que evidentemente ha sufrido, o sea, totalitarismo no tiene la misma fuerza hoy que la tenía hace 20 años. Y hablo en términos de adhesión. Hubo un 11 de julio. Un 11 de julio masivo en todo el país. O sea, ahora mismo hay gente muy descontenta con ese sistema y con ese señor que dicen que dirige el país. Entonces, a mí me molesta mucho que en términos políticos, surjan organizaciones en el exilio que se abroguen el derecho a hablar por mí. Exacto. Como pueblo. Exacto. ¿Por qué? Porque están olisqueando el trozo de pastel. Eso es lo que tenemos que estar muy alertas, porque incluso yo creo que la voluntad política, o sea, la voluntad política del poder es legítima, igual que la voluntad económica de sectorizar es perfectamente legítima, y estoy a favor de la libertad en los dos espacios. Pero yo necesito, de verdad, como ciudadano, que tú me compres. Y cómprame con ideas. No puede ser, y repito, no puede ser que una organización política no se dirija a su masa. O sea, un ejemplo, porque aquí la gente sabe que si algo he hecho yo siempre es hablar con nombres y apellidos. Si menciono algo, lo digo. Esta organización de frente, por ejemplo, que habla por Cuba y que manda cartas a todo el mundo, no hay una declaración al pueblo cubano, no hay comunicación con el pueblo. Entonces, ¿qué tú quieres? Tomar el poder buscando un name recognition, que es lo que estás haciendo, con instituciones internacionales. Y ahora es donde viene la verdadera denuncia que a lo mejor es importante hacer. Cuba tiene una base política a su favor. Cuando digo Cuba, digo el totalitarismo asqueroso
y asesino de la que dirige hoy esa isla. Una base que está reconocida por ciento no sé cuántos países. Y ellos legitiman el gobierno en base a eso. Sí. Entonces, cuando una organización del exilio se comunica con las organizaciones internacionales, se está comunicando con el gobierno cubano. Y cuando le hace una carta al gobierno, ya lo afirma. Ojo a esos detalles. El espacio terrible está en detalles que la gente pasa por alto. Que la gente pasa por alto. La batalla hoy está en las instituciones internacionales. Deslegitimar al gobierno cubano. Quitarle representatividad. Aislarlo como espacio de poder. Ese es un camino. Ese es un camino que ellos ya recorrieron y lo ganaron. El totalitarismo tiene ese espacio ganado. O sea, tienen prácticamente embajada de todos los países. Hasta de países que no tienen embajada, como Corea del Norte, existe embajada en La Habana. Hasta países, todos están. Y participan en los foros internacionales. Sí. Y eso realmente te lo tiran en la cara. Te lo tiran en la cara. Bueno, para ustedes no somos el gobierno, pero 198 países en el mundo admiten que son gobierno. O sea, son tan cínicos que no les interesa ni siquiera los míos, ¿no? Pero a lo mejor tú como cubano, no, o 1.000 o 3 millones de cubanos no crean que yo soy el gobierno, pero 198 países sí. Ahora, Jorge, una pregunta que le hago a casi todos los que toco yo el tema. ¿Tú te acuerdas de Wojciech Jaruzelski en Polonia? Sí. ¿Tú crees que es no que creas que eso va a ser, pero crees que entre todos los escenarios posibles esté el de un Jaruzelski cubano? Pudiera, pero no lo veo. No lo veo. Yo no veo a Tampoco, Les Valés. no, tampoco vimos a Jaruzelski, Sí, pero ni a tampoco Gorbachov, éramos... ni a Gorbachov. Sí, a ver, Gorbachov es otro caso. Sí, mira, vamos a ver. Yo estoy seguro que en Cuba, en las estructuras de poder, hay gente que piensa. Cuando digo que piensa, es que piensa diferente a ellos. O sea, que dice, esto no puede seguir así. Esto no nos lleva a ninguna parte. Siempre yo pongo la misma historia. Yo creo que hay 2 tenientes coroneles en una oficina de análisis que cuando salen se miran a los ojos diciéndose callado y que pueden llegar a ser, no sé, coroneles, primer coronel, general de no sé qué y tener poder. Evidentemente esa es una opción. Evidentemente esa es una opción. Y ojalá sea una opción viable. Cuando te digo que yo no lo veo, bueno, no, es verdad, nadie vio a dónde podía llegar Gorbachev, nadie vio a dónde podía llegar Barack Obama. Siempre hay sorpresa, siempre hay sorpresa. Ahora bien, es la opción preferible, mucho mejor que esta de puentearle a la ciudadanía, mucho mejor. Sí. Una vez más, en el caso cubano, se ha logrado dejar claro quién tiene el poder. Son los militares. Eso está claro. Se ha intentado darle un barniz civil, o sea, de cara civiles con uniformes, guayaberas y cosas de esas, que también son un uniforme porque ellos tienen una representatividad única, o guayabera o pullover. Nada que esconda las barrigas. Es importante que se vean. Muy importante. O sea, el diseño ahí es para que tú sepas que yo estoy más gordo que tú. Es un estatus social. Es un estatus. Igual que los bolígrafos. Tú vas bajando y después tienes la guayabera. Estás un poco más flaco, pero tienes la guayabera ahí en el bolígrafo. Hasta que bajas al más ridículo de todo, que es el delegado, se pone su pulovito y sale a caminar cuando la televisión está en alguno de estos lugares. Pero no hay mucho más. Ojalá. Te digo, no veo un Les Valesa. O sea, yo creo que es el vacío de liderazgo. Déjame introducir este punto. El vacío de liderazgo es importante. Y cada vez que ha surgido alguien con cierto aliento a líder, ellos se han encargado de desaparecerla.
¿No puede ser el vacío de liderazgo algo que juega a nuestro favor, por lo menos para encender la chispa? Sí y no. A Ok, eso voy. adelante, Sí y adelante. no. Ellos, apagar, ya saben, a este lo asesinaron. Cuando surge el otro movimiento del que tengo que hablar, al cual la gente seguía, era San Isidro. O sea, conversando con una de las personas más cercanas a Michael Osorbo, que fue Camila Lobón, ella me contaba, Jorge, nosotros a veces íbamos por la calle y le decían, coño, no, que imagínate, esto es para que tú veas cómo la gente asume su liderazgo y esto puede ser muy útil para un cambio en Cuba. Le decía la gente a Michael, no, porque imagínate, no ha llegado a la bodega. Y Michael le decía, ¿tú quieres que yo arme un escándalo? Y que diga que aquí en la bodega que los niños están pasando hambre, yo lo hago por usted. Y se paraba a gritar y lo metían preso, lo detenían. O sea, esa reacción entre una persona que tiene una necesidad y una persona que tiene una voz es lo que necesitamos para un cambio. Lo tenía Luis Manuel. Ellos están sufriendo una condena que los saca del aire. No hay una imagen. El poder de Internet es muy grande y muy dañino para ellos. Y lo supieron utilizar. Ellos en la cárcel o exilio. Más nada. Ahora, ¿por qué yo te digo que la ausencia de liderazgo puede jugar a favor y en contra? En contra, vamos por la parte mala. En contra porque se puede crear la figura del papable o presidenciable. Y el presidenciable para Cuba, que nos debe asustar mucho, es esa figura supuestamente moderada que políticamente no se define en un extremo u otro, pero tampoco en el medio. Los manipuladores con todos y para el bien de todos. Ese líder que se construye, ha habido intentos de tener líderes soft. Y esos intentos no vienen de ahora. O sea, Roberto Robaina fue una persona que en un momento el espacio público que se le dio al primer secretario de la UJC, en aquel tiempo Roberto Robaina, fue gigantesco. Comparado con el de Malanga, de Castro el Maligno, comparado. Lo que pasa es que después él se lo creyó. Y ese es otro problema. Pero después ministro de Relaciones Exteriores, construyendo identidad de líder. El exilio también lo ha hecho. El exilio también lo ha hecho. Yo los invito a ustedes a que busquen ciertos símbolos que tienen que ver con otorgarle valores a personas. O sea, investiguen, busquen. La palabra civismo, me gusta escucharte por tu civismo. Desconfíen de eso. Yo lo he escuchado mucho con relación a esta persona que mencionaba, que es Julio Antonio Fernández Estrada. Quiero escucharte porque eres muy cívico. Y después veo banners en perfiles de Facebook, banners muy presidenciables, se los puedo mandar. Si esto es un chiste, esto es un chiste. Por eso digo que no podemos caer en la tentación. Hay que, y no digo que la gente no esté con de frente. Yo no estoy, por supuesto. Para mí tienen un puntito colaborador que me molesta mucho. Pero si democráticamente es la organización política que votan todos los cubanos, chapó. No hay nada que hacer. Y si el presidenciable que están construyendo, que es Julio Antonio Fernández Estrada, se convierte en el presidente de una Cuba de todos, pues chapó, loco. Eso es ser democrático. Pero estemos atentos. Esa es la parte también mala, que la pueden aprovechar cierta fuerza para su trocito de pastel. Fíjate este análisis de Espinosa, para que no saque los comentarios, se van corriendo y después no lo puedo encontrar. Dice, no va a haber, bueno, ok, lo escribió como él quiso, no va a haber una jugada ganadora. Es decir, voy a parafrasearte, Espinosa. Es lo que quiere decir con eso es que no va a haber un jonrón con las bases llenas. Lo que hay que hacer, lo que hay es que hacer la mejor jugada posible cada vez. Sí. Agilito, limpio y robando base.
Claro, es un juego de larga Ese es duración. otro approach, es otra aproximación extremadamente inteligente. Sí. Porque a veces los seres humanos queremos botarla con las bases llenas y nos Por eso punchan. hablo, Y nos punchan. por eso hablo de las acciones cívicas, de ir robándole trozos. Ese es el tema. Esa es una vía maravillosa. ¿Qué es lo que pasa? Que también tiene su side B, su cara mala. Antes vendían los disquitos, ustedes son muy jóvenes, mi audiencia, pero vendían los disquitos de 45 revoluciones por minuto con una canción por un lado, una canción por el otro. La de la B nadie la escuchaba. Nadie. Uno ponía la y la segunda, eso es tremenda mierda. Bien, ponían otra cosa. Cada cosa tiene su side B. Yo entiendo perfectamente lo que estaba comentando, pasito a pasito. Pero también puede ser la teoría, entiende, de quienes quieren, en vez de repartir el pastel, apropiárselo. Y puede ser robarle un pedacito de pastel un momento, otro pedacito de pastel otro momento. Y de buenas primeras, ellos tienen el pastel. A lo mejor lo reparten mejor de los de ahora, pero seguimos bajo lo mismo. Bajo lo mismo. Hay países donde se reparte mejor, como China, que sigue siendo un régimen totalitario, absoluto, autoritario, cerrado, pero las personas que, ese Xi Jinping que se fue robando pedacitos, fíjate lo que pasa, ese es el totalitarismo en el Congreso del Partido de Chino. Como un tipo parece que estaba molesto, el expresidente lo sacaron enfrente de todas las cámaras, toma, para afuera, para la calle, te fuiste, tú no existes. Y ese es el tema. Pero este se fue robando y dijo, espérate, la única manera de que esto sobreviva es que tanto chinito, tienen que tener comidita. Y fue mejor. Y también eso le hace mejor al país. ¿Quiere decir que los chinos son más libres? Un poquito más, sí. ¿Quiere decir que son libres? Todavía no. No, claro que no. Claro que no. Claro que no. El régimen cubano siempre ha vivido con pedacitos de libertad. Siempre. Siempre. Y eso a mí me jode y me molesta muchísimo que la gente hable de reforma migratoria en el 2015, no sé qué. Eso no fue una reforma. O sea, decir que la gente no necesita permiso para salir, reforma migratoria. No, papi, restitución de un derecho. Entrar y salir de mi país es un derecho. El día que digan, no sé, se pueden presentar a las elecciones todos los ciudadanos libremente, no es para aplaudirlo. No es para aplaudirlo porque no están cediendo nada. Eso es tuyo por naturaleza y eso es algo que nos han wired, o sea, nos han programado el cerebro, el totalitarismo, para creer en dávidas, para creer en limosna. Y ese es otro, cada vez que celebramos algo que no hemos conquistado, es un tanto para ellos. Sí. Es un tanto para ellos. Porque los identifica. Si te dan una lata de leche condensada además en la bodega y que tú no le exigiste con tu hambre y tu dolor, ganaron ellos. Ganaron ellos. Y eso es algo que tenemos también que tener muy claro, en qué están cediendo. Hay 1.100 presos políticos. O sea, la hija de José Daniel Ferrer, ¿desde cuándo no lo ve? ¿Desde cuándo no le da un abrazo? Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de dolores, Las madres, el otro día estaba hablando con la gente de una organización Cuba en Familia que tiene una iniciativa maravillosa, que es que familias apadrinen familias de presos y opositores. En la medida que pueda. Le mandan sus cositas, comen, le preparan jabas para llevar a los presos. Pues tampoco los alimentan. Al final le meten un virus, los matan. Nosotros no tenemos ni siquiera idea de cuántos muertos hay en el estrecho de la Florida. O sea, Cuba cuesta muertos. Y no los vemos, y no lo vemos. Dewis González fue baleado por la espalda el 11 de julio. Sabemos algo de su asesino. Cada día mueren más mujeres en Cuba, por lo menos nos enteramos de más datos. Pasa algo. Estamos hablando que el totalitarismo segrega a su población, la disminuye, la lleva al mínimo posible viable. A ese mínimo
en el cual la subsistencia es tan importante que tú no pides ni siquiera libertad, tú pides pan. Exacto. Y llegar a ese punto, si nosotros no, como fuerza ciudadana en este país, no ejercemos presión, recuérdense, el voto es dinero para un político. El voto es plata. Y tú, ¿cómo funciona la plata? Si la tienes, tienes cierto poder. Si no la tienes, no tienes nada. Si la tienes, puedes prestarla. Yo te la presto por 2 años, María Elvira. Lo hiciste bien 2 años, te voy a prestar dinero por 2 años más. A ti, Marco Rubio, te lo voy a prestar por 6 años. Ese vale más. Prométeme más. Dime más. Yo siempre voy a poner el ejemplo de una persona que para mí es ejemplo de democracia de este país, que es Ileana Ros. Ileana, ella era, bueno, María Elvira tiene su puesto ahora. O sea, tiene el no su puesto porque, sino que cubre ese distrito. Sí. No hubo un cubano que se acercara a Ileana Ros que ella no le respondiera. No hubo una niña enferma en Cuba que pidiera una visa humanitaria que Ileana Ros no intercediera. No hubo un preso político que Ileana Ros no mencionara su nombre. Y eso es lo que yo espero de mi representante. No menos. No menos. De ahí No, para arriba lo que tú quieras. si acaso más. Exacto, pero no menos. Yo espero a Ileana Ros que nunca, nunca le viró la espalda a uno de los suyos. Nunca. Y esta ciudad, y el día que el totalitarismo no exista, hay que hacer muchos homenajes. Pero muchos homenajes. Hay mucha gente aquí que hizo mucho bien por todos nosotros. Y mucho perdón que hay que pedir como pueblo a mucha gente. Empezando por Celia Cruz. Dime una cosa, Jorge. Se nos acaba el tiempo. En adelante, yendo adelante, ¿qué escenarios posibles tú ves? Tú dices que sí puede haber un Jaruzelski, sí puede haber una salida negociada sin libertad con 2 granitos más de arroz. Tú estás en el partido tal sabiendo que nunca vas a salir, das la apariencia, pero sigue siendo la misma mierda. Sí, esto, sí, lo otro, ¿hay alguna vía que nos pudiera llevar a una libertad potable? Fíjate que no digo libertad absoluta porque no existe en ningún lugar, pero a una libertad potable, digerible. En todos estos espacios televisivos, eso, hay una máxima que dice que debemos terminar arriba. Yo no tengo realmente, yo soy muy pesimista en este momento. En este momento yo no veo, o sea, la coyuntura para el rompimiento totalitario, yo no la veo. Yo no la veo, de verdad que no. Yo realmente creo que el totalitarismo se ha estructurado no con la fuerza que tenía antes, con un montón de... La calle sí, Anthony, esa es una vía, por supuesto. Por supuesto que es una vía que cuesta mogollón de muertos, que es difícil. Te digo lo que veo yo. Lo que veo yo es un poder represivo que ahora mismo no, desgraciadamente no puedo ver en medio de toda esa maraña, en medio de todo ese fango. Cada vez que hurgo veo más fango. Veo más fango porque me duele muchísimo también. Ese es otro tema interesante de las MIPYME, ese lo pudiéramos tocar. Me duele mucho porque creo que se están fundando organizaciones en el exilio, como Cuba Próxima y De Frente, que están usurpando el carácter ciudadano. O sea, el ciudadano queda en el último lugar. Y a mí eso es lo que me parece absolutamente irresponsable, tendencioso y realmente, tú sabes, irrespetuoso con el sufrimiento del pueblo cubano. Es mi opinión. Realmente lo siento, yo no lo tengo. ¿Cuál me gustaría a mí? Esa es otra cosa. A mí me gustaría un empoderamiento de la sociedad civil que obligue a retirarse del poder a esas personas, que vaya usurpándole espacios de legitimidad.
Yo creo que después de tanta dictadura, después de tanto militar, después de tanto partido, de tanta vida orgánica, de tanto carné y de tanta tontería, necesitamos un país civil. Necesitamos un país de ciudadanos y de ciudadanos con ganas de trabajar para construir una república. Alguna vez hay que tenerla. Alguna vez hay que tenerla con derechos sobre todo y con respeto. Y con respeto. Con respeto. Porque queramos o no, habrá que convivir con comunistas. Porque están ahí. No los puedes matar a todos. No somos iguales. Ni hacer como en Irak, que el borracho los desapareció a todos y después no había quien... Hay que tener cuidado con lo que uno hace. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. El que tenga las manos manchadas de sangre cumplirá. Cumplirá. Pero recuérdase, habrá que convivir con mucha gente con otro criterio. Habrá que, ojalá sea la vida civil, esa ciudadanía empoderada. Y una Cuba, yo quiero una Cuba joven. Yo quiero una Cuba joven. Yo no quiero un viejo más dirigiendo nada. No, una Cuba joven, con ganas, con un pensamiento moderno, no con técnicas del pasado, no construyendo árboles, bosques. No. Quiero alguien con realidades. Con realidades. ¿Y por qué quiero joven y no quiero nadie de fuera? No quiero nadie de fuera. Porque quien se las amó, no porque se las haya amado, es tan cubano como yo. Que quede claro, si uno de aquí quiere ser presidente de Cuba, tiene todo el derecho. Lo tiene. Pero te digo lo que a mí me gustaría, un muchacho que se la haya amado completa para que sepa dónde nunca tiene que regresar. Ese es un punto que es importante. La barriga llena hace que muchos corazones estén felices. No, y además, yo siempre digo que la democracia es como el antibiótico. Con la barriga vacía no funciona. Entonces, no funciona. Prefiero a alguien, y si es una mujer, muchísimo mejor. Y si es una descendiente afroamericana, muchísimo mejor. Porque tenemos muchas deudas. Muchas. Tenemos muchas deudas. Y yo digo dos cosas. Es el exilio cubano, evidentemente, quien sostiene económicamente a la mayoría de las cubanas. Pero quien hace los milagros allá son las madres. No ahora, la tuya, la mía, hacían milagros para darnos de comer. Se quitaban lo mejor para dárnoslos a nosotros. Y hoy me duele que se reproduzcan en el exilio, como te dije, con esta organización Cuba Profunda, las mismas estrategias de segregación, la misma discriminación. Solo el 25% de la junta directiva son mujeres, solo el 25% son afrodescendientes. Esa es la Cuba que queremos. Es la pregunta con la que la quiero quedar a ustedes. ¿Esa es la Cuba que nos representa? ¿Esas organizaciones nos representan? ¿Queremos eso? Pregunta incómoda. Yo lo dejo ahí. Te agradezco muchísimo la participación. El rating está altísimo a pesar del juego final del campeonato, fíjate. Y quiero dar gracias a el equipo y a José Caballero por la contribución. Oye, yo no vi, no sé nada. ¿Cómo quedó el Team Acere? ¿Qué pasó? Creo, el Team Acere, bueno, mira, tú sabes lo que es una sesión de fongueo, como decíamos en Cuba, que hay un tipo que está metiendo batazos. Eso fue una práctica de fongueo. Pero tú sabes por qué pasó, ¿verdad? Tú sabes por qué pasó. Porque Liz... El bloqueo. No, es que Liz, el eleguá que compró, lo compró con peso y se lo dieron hueco por dentro. Mira, voy a terminar con algo, como siempre, recordando, como siempre, los presos políticos, libertad para los presos políticos. Déjenme terminar con algo de pelota, porque hay que terminar arriba y yo no quiero que ustedes se queden con la imagen mía pesimista. A mí el Team Acere ese no me representa para nada. No, ni a pero mí hay un pelotero cubano que se llama Randy Arozarena que me representa, aunque juegue por México. Sí, ese
sacó la cara por el deporte cubano. Y ojalá lo pueda conocer un día y decírselo personalmente. Vamos a ver. Amén. Cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense. Bueno, tuvimos a Jorge de Armas. Jorge mantiene mucho contacto con la realidad.